Buenas tardes, arquitectos, compañeros. Soy Luis Roberto Osorio Barbachano. Me fue imposible asistir a la entrega de este ejercicio por motivos de trabajo. En este momento me encuentro grabando, pero decidí crear este video para poder realizar mi presentación ante ustedes, aunque sea de esta forma virtual. Y bueno, a continuación les voy a presentar el proyecto que elegí para la realización, para la propuesta del ejercicio. Bueno, estoy proponiendo, mi tema es vivienda emergente, y el ejercicio que estoy proponiendo es una casa transportable para situaciones de emergencia. Esto es una casa que pueda ser llevada a los sitios donde ha habido desastres naturales y pueda servir para que vivan las personas mientras, desde unos cuantos días y prolongarse tal vez hasta algunos cuantos meses, en lo que se pueden reconstruir sus viviendas. Bueno, estoy planteando el ejercicio para alumnos de cuarto semestre, aunque puede ser atacado también por alumnos desde tercero o hasta quinto semestre. Bueno, los objetivos. Los objetivos de este tema, de este ejercicio, son que el alumno desarrolle un diseño de una casa temporal que sea fácilmente transportable a estos sitios, ya sea desensamblándola, armándola en el sitio, llevándola completa, pero que sea de fácil transportación, que se coloque fácilmente, que no requiera de muchas instalaciones, de muchos factores adicionales a la casa, al elemento propio, para poder operar. Son elementos que puedan llegar, montarse en unas cuantas horas y puedan habitar las personas que han sufrido pérdida de su hogar, como decían, algunas cuantas horas al siguiente día de la tragedia. Otro de los objetivos es que el alumno investigue métodos y sistemas constructivos, materiales, proyectos análogos, y también desde el por qué se dan estas catástrofes, por qué es tan difícil de repente darle albergue a las personas, cómo se ataca, cómo llega la ayuda a estos lugares de difícil acceso también. Todo eso los va a tener que investigar el alumno para poder entender la problemática y poder atacar así el problema. Y otro de los objetivos que planteo es que al final se realice una presentación ante un cliente, que en este caso serían los sinodales, en donde se exponga, pensando en que los sinodales fueran un gobierno o una institución de asistencia pública, que nos va a comprar estas casas, que nos va a comprar cientos de ellas, a lo mejor miles, y que las va a ocupar para, cuando se den estas catástrofes, poderlas llevar como ayuda humanitaria. Bueno, los alcances del ejercicio. Los alcances comprenden desde, como les decía, la investigación, todo lo que les había dicho, desde qué tipo de catástrofes hay en México, cómo son, qué consecuencias tienen, cómo se resuelven, cómo empieza a llegar la ayuda a estos lugares, en dónde se reubica a las personas afectadas. Y, es toda esa investigación para que al alumno le permita saber qué es lo que sucede y cuál va a ser la solución que le va a dar a este problema de habitabilidad tras una catástrofe. Y que al final pueda desarrollar una casa que, bueno, contemplando que una familia nuclear de 4 personas, de 4 integrantes, pueda satisfacer sus necesidades de aislarlo de la intemperie, de darle un lugar donde dormir, un lugar donde cocinar, donde comer, donde a lo mejor guardar sus pocas pertenencias, donde pueda ir al baño, donde pueda asearse. Todas estas necesidades las va a tener que satisfacer esta casa.
Aquí tengo un problema con la presentación. Otro de los alcances, como les decía, es que el elemento debe ser fácilmente transportable y que sea, ya sea transportarlo completo y nada más ponerlo en el lugar o desplegarlo, o que se pueda mandar por partes y ensamblarlo en el lugar. Esto nos podría llevar a situaciones más configurables en donde de repente, si las familias son más grandes o son más chicas, se pueda adaptar el proyecto, o una casa tipo en donde pues tal vez tendríamos que, dependiendo del número de los familiares, se tendrían que abarcar dos de las casas, en vez de una configuración como esta que nos permite crear los espacios más grandes, las casas más grandes, donde quepan todos en una misma casa. Otra de las cosas que se están pidiendo en este ejercicio es que el diseño también se base en los conceptos básicos de sustentabilidad, es decir, que se empleen eh, tecnologías como la captación de energía solar a través de celdas fotovoltaicas, la utilización, en este caso estoy poniendo un ejemplo de una hélice que pueda suministrar de electricidad a la casa. Todos estos elementos materiales, el alumno tendrá que proponer este tipo de cosas para decir cómo va a satisfacer las necesidades de agua y de energía, sobre todo para esta casa, esta situación. Uno más de los alcances es que debe ser temporal, y esto es indispensable, que la casa sea temporal. No, que no requiera de que hagamos una cimentación, de que hagamos una preparación previa del terreno, sino que con simple solución de nivelación a través de polines, no sé, como lo contempla el alumno, puede ubicarse fácilmente en cuestión de horas, inclusive en algunos de los casos puede ser en cuestión de minutos. Que podamos, en vez de tener los albergues como son, que concentran a todas las familias, que no hay privacidad, podamos tener este tipo de desarrollos, este tipo de casas que les den un poco más de privacidad, pues muchas veces en lo que se les vuelven a construir casas, en lo que se les da el apoyo, llegan a pasar meses y la situación es muy difícil de vivir en esas condiciones, vivir cientos de personas en un auditorio, en una sala deportiva, en donde tienen que compartir el baño, tienen que compartir muchas cosas, no hay privacidad, son condiciones bastante fuertes. Bueno, estoy planteando como sistema de evaluación el que sea un ejercicio que se ataque individualmente, que el ejercicio se califique a base del progreso, como se ha dado en los ejercicios que hemos hecho nosotros en clase, pero que el valor principal, el 40%, sea el valor de la calificación final, de esta presentación que estoy proponiendo al final, como si fuera un cliente para venderlo. Esta presentación debe de tener los elementos gráficos, los elementos de presencia, los elementos, el conocimiento del tema, para poder venderlo, que pueda ser un elemento, el elemento que gane este plebiscito, digamos, y que podamos vender este producto para la ayuda. El resto, el 60%, será el promedio de las calificaciones de las entregas parciales que se hagan.
Estoy planteando el ejercicio en etapas. Bueno, aquí están las etapas. La primera etapa sería, como les había comentado, la investigación. Investigación y análisis de las situaciones de emergencia frecuentes en México, siendo huracanes, terremotos, deslaves, inundaciones, la misma actividad volcánica que de repente se da y que causa que las personas tengan que ser reubicadas de sus casas en los albergues. La segunda etapa será la investigación y análisis, pero de estructuras y sistemas constructivos que sean análogos. Que el alumno empiece a buscar todo este tipo de casas que ya existen, pero que de repente pues no llegan a satisfacer todas las necesidades de aislamiento, de agua, de un lugar donde cocinar, donde poder vivir durante un periodo largo. De repente son casas muy temporales, son casi casas de campaña lo que se les llega a dar a las personas. Entonces, el análisis de este tipo de cosas, desde casas de campaña hasta elementos ya con mayor diseño que se han desarrollado alrededor del mundo, le va a permitir al alumno el tener una concepción como ya más, darle más forma al ejercicio, empezar a crear su idea de cómo va a solucionar esto, que sin duda va a tener que ser algo económico. El aspecto económico es bastante importante, sobre todo cuando no hay una ganancia como tal. Recordamos que es un ejercicio en el que se va a ayudar a las personas, no va a ser para comercializarlo, no va a ser casas de lujo o transportables. Aquí me comí unas etapas, permítanme. La etapa 3 es la primera propuesta y corrección. En esta etapa va a ser el primer acercamiento que va a tener el alumno de qué solución da, y obviamente esta etapa va a ser para que pueda haber correcciones con los sinodales y para que se puedan afinar algunos detalles en cuanto a los alcances, que se vea que se cumplan todos los alcances que se están pidiendo. La etapa 4 va a ser la corrección de la propuesta y el primer acercamiento, la primera proposición, el primer acercamiento a la exposición que se va a hacer en la entrega final. Va a ser también para empezar a pulir todos esos detalles que de repente nos fallan mucho a la hora de exponer, para que los sinodales también nos ayuden en ese aspecto. Y bueno, la etapa 5, aquí está mal. La etapa 5 sería ya la entrega final, sería la exposición ante el cliente. Aquí ya no habría un mañana. Aquí sería el llegar ante, como si pensar en que llegáramos ante el gobierno, ante el diputado, ante el senador al que le vamos a vender esta idea, y exponérselo y venderlo en ese momento. O sea, no va a haber un mañana. La presentación debe ser tan buena, debe carecer de tantos elementos estéticos, información, conocimiento del tema, para lograr convencer al cliente y que nos compre la idea y que se produzca en masa y que se pueda ayudar a las personas. Bueno, el producto. Como les había dicho, el producto
será el producto resultante deberá ser un proyecto arquitectónico que sea económico, fácilmente transportable, desplegable y reutilizable. De fácil almacenamiento, porque obviamente no en todo momento hay situaciones de catástrofes. Entonces debe ser también elementos que se puedan almacenar fácilmente. Si tienes de repente demasiadas piezas, si se tiene que desensamblar completamente para volverlo al mar, de repente va a causar muchos problemas de almacenaje porque se van a perder piezas, porque o si de repente los elementos son muy grandes, va a causar que pues se tengan que usar bodegas y hangares completos con estos elementos en lo que surge alguna emergencia donde sean ocupados. Y bueno, la presentación que les decía, donde yo propongo que se evalúe la forma en que el alumno vende el proyecto, que se va desde la presencia personal, desde cómo se va a presentar frente al cliente. No va a llegar de jeans, no va a llegar de tenis. El conocimiento y el dominio de su tema, el contenido de la información en las diapositivas, en las láminas, el diseño de estas y el tener los argumentos bien sustentados para que cualquier cuestionamiento que tenga el cliente lo pueda contestar de forma fácil y que satisfaga al cliente para así darnos la aprobación del proyecto, de compra del proyecto. Bueno, les voy a presentar un ejemplo. Yo desarrollé esta casa desplegable para situaciones de emergencia. El concepto de la casa es que sea transportada fácilmente de 4 piezas en un tráiler. Puede llegar también por helicóptero, que es también hasta cierto punto liviana. Y está basada, bueno, en la economización de los espacios y de los recursos. Y la reutilización de estos, como son el agua, va a tener separación de aguas grises y aguas negras para poder reutilizar las aguas grises. Aquí tenemos lo que le decía, la presencia de unos análogos. En este caso los análogos son estas casas rodantes que de repente existen, o estas camionetas que ya cuentan con los elementos desplegables a base de gatos hidráulicos, en donde podemos extender la capacidad de la camioneta o de la casa. Bueno, aquí tenemos lo que es una planta de la casa desplegada. Vemos cómo cuenta con todos los servicios. En un instante les voy a enseñar de lo que cuenta. Y aquí tenemos las proporciones y las dimensiones de la casa plegada. La casa plegada tiene unas dimensiones de 7 metros de largo por 1.5 metros de ancho. Esto es lo que les decía, que nos permite transportar de 4 por tráiler. Y desplegada ya con los gatos hidráulicos, la casa se despliega sola, digamos. Y bueno, ya tiene unas dimensiones igual de los mismos 7 metros de largo, pero nos crece hasta casi 3 metros de largo, 2.9 metros de ancho, perdón. Bueno, aquí tenemos un poco más ampliada la planta de la casa desplegada. Tenemos lo que es el acceso, tenemos una cocina, lugares de guarda y superficies de apoyo. Tenemos la parte de la mesa, digamos, que sería ocupada para comer, para preparar los alimentos, en donde en la parte de abajo se guardan 2 o 3 o 4 pequeños bancos que ayuden también, pero que no estorben al momento de habitar también la casa, que puedan guardarse. Cuenta con un lavabo
Detrás del lavabo, a la hora de desplegarse, se crea un espacio atrás de él en donde se pueden guardar también los objetos de las personas. Cuenta con una regadera, cuenta con un WC y 4 camas que están ubicadas 2 y 2 abajo, 2 arriba y 2 abajo, lo que les decía, para satisfacer las necesidades de una familia nuclear de 4 personas. Tiene sus ventanas, sus ventilaciones. Aquí tenemos los cortes, por ejemplo. En este caso está el corte de la casa desplegada, en donde vemos las camas como se están intercaladas, están desfasadas, para que a la hora de plegarse no interfieran una con la otra, y bueno, de esta forma está hecha toda la casa. A la hora de plegarse todos los elementos se van acomodando unos con otros como una especie de Tetris, en donde todo va encajando para lograr estas dimensiones de 1.5. La casa tiene 3.45 metros de altura, dimensión que también no nos afecta a la hora de ser transportada en tráiler. Los trailers tienen más o menos esta altura también siempre, entonces no hay ningún problema. Bueno, se está planteando que la casa en la parte superior tenga soportes y amarres o anclajes que nos permitan llevar también tinacos convencionales, que cuenten con una bomba hidroneumática para el WC y el lavabo y la regadera, nos permita el ahorro del agua que es tan necesario en este tipo de situaciones. Bueno, este es un corte longitudinal, lo que les decía, que en el techo va a contar con estos soportes. También se está proponiendo que, como las casas rodantes cuenten con una conexión a estas plantas móviles que existen, donde una misma planta puede abastecer a lo mejor hasta 10, 20 casas, pues también se va a suministrar de lo mínimo indispensable, igual nada más luz para la noche, o que también en el techo puedan ser soportados y puedan ser colocadas las celdas fotovoltaicas para así tener energía limpia. Bueno, aquí está lo que les decía de la transportación. Se hizo un dibujo esquemático de cómo se transportarían. Este es un módulo, son 2 módulos juntos aquí, 2 acá, que nos dan un total de 14 metros. Hay trailers que tienen una longitud de transporte de hasta 16 metros, entonces es fácilmente con los transportes ya existentes el llevar estas casas a los sitios. Les decía, pueden ser transportadas de una en helicópteros también especializados que hay para carga. El chiste es que estas casas lleguen al lugar y puedan ser desplegadas en cuestión de minutos. Les digo, la casa se despliega sola, entonces en cuestión de minutos podríamos tener ya a las personas entrando a estos hogares provisionales y bueno, comenzando a salir de los apuros que les presenta una catástrofe natural. Probablemente les decía, lo más que se puede llegar a necesitar para bajar estas casas del tráiler es una grúa pequeña que también es fácilmente transportable. Bueno, ese fue el ejemplo que yo hice, que yo desarrollé de una casa emergente. Puede haber otras configuraciones, les decía, otras casas que puedan ser transportadas por partes, por piezas y armadas en el sitio, que puedan estar ya hechas completas y llegar al lugar gracias a que son muy livianas. Hay muchas posibilidades.
Y bueno, a continuación como cierre les tengo esta nota. No es de México, no es mexicana, pero nos hace ver un poco la situación, poder entrar un poquito en este tema y pues hacer conciencia para poder desarrollar este ejercicio. Bueno, en la presentación ahorita no corrió, pero se las voy a poner aquí en el reproductor de medios. Las lluvias los dejaron sin hogar y con la incertidumbre de lo que va a pasar con ellos. Mónica Rojas recorrió las provincias de los... El drama no termina para los miles de albergados por el fuerte invierno. Las lluvias los dejaron sin hogar y con la incertidumbre de lo que va a pasar con ellos. Mónica Rojas recorrió las provincias de Los Ríos y Manabí con el mayor número de damnificados. La temporada invernal se alarga y las personas albergadas comienzan a impacientarse. Ya nosotros nos queremos ir y otra que necesitamos quien nos ayude. Y nosotros lo que pedimos entre todas las familias es que ayuden, aunque sea que nos regalen algo de tierra, que sea. De un momento a otro tuvieron que acoplarse a los lugares a los que fueron trasladados junto a otras familias, algunas incluso con 5 hijos. Para los albergados lo más difícil es la convivencia. Son decenas de familias, muchas de ellas llevan hasta 4 meses dentro de espacios como este, en el que se las ingenian para de una u otra manera tener independencia. 36 familias ocupan uno de los 3 albergues del Ministerio de Inclusión Social en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Todos los días intentan superar las incomodidades de vivir entre desconocidos. Pero esto es un caos. Yo no me enseño, mi esposo tampoco, nos hemos enfermado. Pero en la cocina se pierde todo. Si usted deja una cuchara, esa cuchara se pierde. Aquí, como en la mayoría de albergues del gobierno, las raciones alimenticias se entregan cada 15 días. Las provisiones no siempre resultan suficientes. A veces falta el agua. Las lluvias destruyeron sus casas, muchos perdieron sus empleos y ahora esperan la reubicación estatal. Nosotros vamos a tener una reunión con el Midubi y hemos cursado algunos oficios porque el Midubi es el que les tiene que dar las casas, pero para eso en realidad necesitan un terreno. Nosotros estamos viendo qué terreno tenemos como municipio disponible. Ocurre igual en la provincia de Manabí. Una hostería de Portoviejo fue adecuada como albergue para más de 90 familias. Las primeras en ser llevadas hasta el lugar ocupan cómodas habitaciones, pero a otros les tocó vivir en cuartos divididos con cartón prensado. El problema es el tamaño de las habitaciones, son muy pequeñas para el número de personas que habemos. Pues sí nos gustaría que nos ampliaran un poco más por el calor. Los niños han enfermado demasiado con problemas respiratorios, falta de ventilación. Sectores como San Plácido y Chone también reflejan esta realidad. En Guayas, Manabí y Los Ríos hay cerca de 3.500 albergados. Son 3 de las 7 provincias donde se prolongó el estado de excepción desde el pasado 3 de mayo. Mónica Rojas, Ecuavisa. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por su atención. Espero que pueda ser tomado en cuenta este ejercicio. Gracias.